21 y recibimos en RPP al sociólogo Alberto Adriancén del equipo de campaña de Juntos por el Perú, que es candidato al Parlamento Andino. Señor Adriancén, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está usted postulando nuevamente al Parlamento Andino, al que perteneció durante el quinquenio pasado? Quisiera hacerle una pregunta sobre política internacional que tiene que ver con las gestiones para la compra de las vacunas. ¿Cómo juzga usted la manera como se ha desarrollado en el Perú para conseguir en un difícil mercado internacional algo que resulte indispensable para la salud de nuestra población? Bueno, yo creo que lo mejor hubiese sido aprovechar los mecanismos que evita la comunidad andina, ¿no? Para una compra colectiva entre los países miembros, es decir, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y eso no ha sucedido y hoy día pues hay una competencia feroz por la vacuna, ¿no? Incluyendo a los propios europeos, ¿no? Y eso hubiese evitado que lleguen 50.000 o después lleguen en forma muy desorganizada, más allá de los esfuerzos que puede hacer el gobierno, las vacunas del Perú, ¿no? Sí. Señora Adriancén, ¿cómo está? Lo saluda Mónica. Buenos días. ¿Qué tal, Alberto, ¿cómo está? Ahora, la pregunta que quisiera yo hacerle, porque creo que se lo pregunta mucha gente, a través de todos los procesos electorales, hay muy poca gente que vota específicamente por el Parlamento Andino, porque percibe que no sirve para mucho. Entonces yo quería preguntarle, ¿para qué sirve el Parlamento Andino y qué cosa ha hecho, no? Yo soy el primero en criticarlo, ¿no? O sea, por sobre eso. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental, porque el Parlamento Andino fue creado en el año 79 con la idea de que sea como el Parlamento Europeo. Por eso es que hay una sucesión. Pero nunca lo fue. Es que no han querido los estados, pues, y los partidos. Que justamente no quieren crear un organismo o un parlamento político supranacional como es el europeo que fiscalice, controle el proceso de integración, ¿no? En el plano político y cree un bloque político a nivel internacional. Y me parece que es un error no crear un bloque político en momentos en que el mundo está en proceso no solamente de globalización, sino de pelea por cuotas de poder, ¿no? Sí. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque normalmente hay como un refugio de tener los privilegios de un parlamentario, ¿no? Pero no tener, la verdad, la responsabilidad de la cara. Por ejemplo, hay como el señor Luna en Podemos se va a candidatear al Parlamento Andino y probablemente como él muchos otros. Entonces hay razones para que la gente diga, ¿y para qué sirve esto, no? Yo le doy la razón, hay mucha gente que está rectificando. Yo no he optado, se puede optar por el Congreso y opté por el Parlamento Andino porque yo he trabajado en la comunidad andina, ¿no? Varios años, he sido profesor de la Academia Diplomática, en fin, he cumplido funciones internacionales. Me gusta el ámbito y esta vez estoy coordinando ya con algunos parlamentarios andinos elegidos de otros países y algo elegido para ver cómo empujar colectivamente el problema que sea vinculante el Parlamento andino, ¿no? Que me parece importante, porque si no es un adorno, como he dicho yo, un artículo. Sí, como dicen muchos, ya algunos incluso miembros de ahí, que luego concluyen que lo que han podido hacer es muy poco. Ahora bien, nosotros formamos parte también de otras instancias internacionales como la Alianza del Pacífico. Así es. ¿Impulsaría usted una mayor integración con esos tres países, México, Chile, Colombia, y integración que pasa también por el campo financiero? Se habló de una bolsa única para por lo menos 3 de los países, los de Sudamérica. Fíjese, yo lo que impulsaría en primer lugar es la reactivación de los organismos de integración, primero andino, ¿no? La Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia, UNASUR, ¿no? Porque creo que lo fundamental, más allá de impulsar el libre comercio, ¿sí? todo lo que se plantea los países del Pacífico, es impulsar la integración política de los países, porque eso es lo que le da solidez a un proceso de el movimiento económico de la Alianza del Pacífico llegó a tener una importancia muy grande en su momento cuando fue impulsado. Pero no es un movimiento político, pues, es un movimiento, yo no creo que la integración puramente comercial económica sea el factor fundamental de la integración, como es en Europa. El factor es un factor político. Disculpe, no, pero en Europa lo que se hizo justamente es comenzar por el carbón y el acero. Usted lo sabe muy bien, el primer pacto fue eso. Por eso justamente creo que es necesario
plantea una UNASUR menos ideológica y más pragmática, por ejemplo, ¿no? Ahora, para que avance lo que pueda avanzar y después... sí. Hay que tomar en cuenta que es un proceso, ¿no es cierto? Que en la Unión Europea se demoró, ¿cuánto? Más de 50 años. Y está recién con problemas. No tenemos tanto tiempo los miembros de América Latina. Pero eso es cierto. Sí, Alberto, pero yendo ya a la candidatura de Verónica Mendoza, se le achaca pues a Verónica, porque entienden los analistas, y usted ha sido analista político, ahora es un analista de parte, porque evidentemente está en una agrupación política, pero se le achaca que el estancamiento tiene que ver con esta ideologización permanente de Verónica Mendoza en sus discursos. Entonces, que tendría que haber un cambio de expresión, porque la gente, si uno la analiza, no está ni en derecha ni en izquierda, y eventuales votantes pueden estar en los dos lados, en fin, no hay una percepción de eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el estancamiento de la candidatura de Verónica Mendoza? Bueno, yo creo que hay un estancamiento más o menos global, ¿no? O sea, reconociendo que unas cosas tiene razón, pero estamos frente a una competencia prácticamente de minorías como consecuencia de una fragmentación, ¿no? Política muy grande. Entonces, también se ha estancado Keiko, creo que también se ha estancado, bajó, subió Forza, y en fin, y lo que sube el otro es muy poco. O sea, una cosa como mal de muchos, pero ya no seguimos. ¿No? Digamos, es que no es un problema de mal de muchos, es un problema político muy complejo, porque se puede dar el caso que gane quien gane, tenga un Congreso fragmentado. Sí. Y eso va a ser un problema muy difícil para el país, ¿no? O sea, que me parece que eso va a generar una crisis y posiblemente una gran inestabilidad. Entonces yo sí creo que hay que presentar propuestas concretas, y creo que se está haciendo ahora Verónica Mendoza en muchos aspectos, y me parece... ¿Cuáles, por ejemplo, concretas? Por ejemplo, la del gas, la necesidad de la necesidad del gas. Me parece importante porque que no significa estatización del gas, sino renegociar los contratos. ¿Cierto? Bajo el principio que el recurso... Con la posibilidad de ir a los arbitrajes y perderlos también. Bueno, pero es que hay que ir, porque si no, fíjese, la pandemia ha demostrado que hay un Estado fallido, para comenzar, ¿no es cierto? Hay una economía que no da más, porque la informalidad tiene un límite, y lo ha demostrado también la pandemia, ¿no es cierto? Entonces me parece que necesitamos cambiar, es cierto, de manera como conversada, pausada, discutiendo, pero hay que cambiar el país. Entonces no nos podemos quedar con lo que hemos tenido, porque la pandemia ha demostrado que es un fracaso. Me da la impresión, ¿no? Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho. El tiempo siempre es tiranísimo con nosotros aquí en Ampliación de Noticias, Fernando. No sé si tienes algo muy cortito, porque creo que te he visto... No, preguntarle sobre la OCDE, si el señor Nader Ancén y su partido respaldarían que el Perú intente todavía integrarse a este organismo. Con respuesta corta, por favor. Sí, no hay problema, pero eso toma tiempo. El discurso de la OCDE toma tiempo, y fíjese, no creo que sea en los próximos años, o sea que sigamos adelante, primero resolvamos los problemas que tenemos y después planteamos nosotros. Le parecería una discusión estéril. Muy bien, en este momento. Muchas gracias a Alberto Adriancén por estar con nosotros, buena suerte, y vamos a titulares a esta hora, ya regresamos.